Hola, de nuevo con ustedes, H.R. Fernández de Santo Domingo. En esta ocasión tenemos una tercera versión de una de nuestras primeras entregas. ¿Por qué es la monogamia un valor sagrado? Podrías pensar que estoy insistiendo tercamente en el tema, que estoy siendo necio con eso. No es así. Se trata de presentar una versión revisada, más rica, con mucha más información y también, muy importante, con mejor edición. Entonces, aclarado eso y entrando en materia, como sabes, el régimen marital y sexual llamado monogamia, un solo cónyuge o compañero sexual, es uno de los valores sagrados de nuestra cultura, la civilización occidental, a tal grado que el régimen opuesto, poligamia, es un tabú y está criminalizada o es ilegal o no tiene reconocimiento oficial, lo cual no obedece a una lógica natural y tampoco es una expresión de progreso moral, sino que es producto de un proceso histórico. Veamos entonces cómo fue ese proceso. La monogamia como norma obligatoria no fue la regla sino la excepción en todo el mundo. Que un pueblo fuera monógamo no significaba que la monogamia fuera para ellos un valor sagrado y la poligamia una práctica abominable o execrable que había que prohibir. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, si un hombre quería tener más de una mujer, podía hacerlo. Y algunos hombres acaudalados tenían efectivamente más de una. Pero pese a eso, la norma era la monogamia. En cambio, griegos y romanos, los dos principales pueblos de la Europa antigua, se distinguieron por tener monogamia socialmente impuesta, leyes contra la poligamia, lo cual se debía a razones prácticas. Griegos y romanos eran pueblos militaristas y guerreros, y se entiende hoy que su régimen de monogamia obligatoria por ley estaba relacionado con eso. Se atribuía dicho régimen a que se había comprobado que los pueblos históricamente monógamos tenían ventaja militar sobre los polígamos, que la imposición de la monogamia producía mejores y mayores ejércitos, pues los grupos monógamos podían crecer mejor que los polígamos en razón de que los hombres querían esposas, y si uno tenía a muchos hombres en su equipo, debía ofrecerles algo que quisiera. Bajo monogamia socialmente impuesta, los hombres de alto estatus no podían tener muchas mujeres para sí mismos, y la mejor distribución de mujeres en grupos monógamos significaba que más hombres podían tener esposas y menos hombres tenían que dejar el grupo para buscar mujeres en otro sitio. Y mientras mayor el grupo, más hombres había para pelear en batallas y pagar impuestos para financiar guerras. La monogamia socialmente impuesta surgió pues en Europa como un arreglo recíproco, en virtud del cual los hombres poderosos permitían que los de menor rango tuvieran oportunidad de tener esposa, a cambio de su servicio militar e impuestos. Entre tanto, en Judea, Asia Menor, surge una nueva religión, el cristianismo, basada en vida e ideas de un predicador revolucionario llamado Jesús de Nazaret, considerado el Cristo o Redentor de la humanidad. Si bien la nueva religión había nacido fuera de Europa, donde se desarrolló fue en la civilización grecorromana, caracterizada por monogamia socialmente impuesta. Aunque los cristianos no tenían teóricamente por qué favorecer la monogamia, pues los patriarcas hebreos eran todos polígamos, y la Biblia, su libro sagrado, no decía nada contra la poligamia, el caso es que absorbieron el modelo monogámico de los romanos, que habían sido sus opresores, y lo convirtieron en valor cristiano. San Agustín, principal teólogo cristiano de primera generación, apoyó de hecho la legitimidad de los patriarcas polígamos, quizá aludiendo a cierta necesidad reproductiva de aquellos tiempos, pero siguiendo el modelo romano, sostuvo la prohibición de tener más de una mujer. Cuando desaparece el Imperio Romano en el 476, la Iglesia, nueva institución surgida de la agrupación o asociación de los primeros cristianos en Roma, ahora convertida en nuevo poder, se dispone a cristianizar toda Europa, parte de lo cual fue la satanización
proscripción y prohibición de la poligamia y sacralización e imposición de la monogamia. La monogamia socialmente impuesta, se convirtió así en norma europea, pero no en base a consideraciones prácticas, sino como valor cristiano básico, en base a la idea de que la poligamia ofendía a Dios. Impuesta la monogamia en toda Europa como valor cristiano, a fines del siglo XV se produce la famosa expedición de Cristóbal Colón a lo que se conoce hoy como América, que inauguró una nueva era: colonialismo, exportación y expansión de la civilización europea por prácticamente todo el mundo. Los europeos viajaban ahora por todo el mundo, conquistando y colonizando. Llegaban a un sitio y en base a su superioridad tecnológica y militar, lo conquistaban y colonizaban, subyugaban a los nativos, destruían la cultura local e instauraban su cultura y civilización, parte básica de la cual era la monogamia. Si en un sitio conquistado por los europeos se practicaba la poligamia, lo más probable, dado que era lo usual en todo el mundo, pues adiós a la poligamia, que era para los europeos una expresión de salvajismo y atraso. Posteriormente, las colonias europeas se independizaron de sus respectivas metrópolis y devinieron en naciones independientes. Pero la independencia fue solo política. Culturalmente, siguieron adscritas a Europa, lo que implicaba, entre otras muchas cosas, tener la monogamia como norma obligatoria y elemental. La monogamia socialmente impuesta quedó así como sello característico y distintivo de lo que conocemos hoy como civilización occidental, Europa y sus antiguas colonias. Y esa fue la historia. Así quedaron asociados cristianismo y monogamia, algo que no estaba en el guión original del cristianismo. Los cristianos no tenían base doctrinal o teórica para sacralizar la monogamia y satanizar la poligamia, donde decía que la poligamia ofendía a Dios, en ningún sitio. Pero lo que contó a fin de cuentas no fue eso, sino el modelo monogámico romano. Los cristianos copiaron esa norma de sus antiguos opresores y la convirtieron en uno de sus valores sagrados. La hicieron parte del credo cristiano. El cristianismo no introdujo la monogamia socialmente impuesta, pero la prohibió y la sacralizó. Y es algo tan arraigado e interiorizado en nuestra cultura que hemos llegado a creer erróneamente que la monogamia es el régimen marital y sexual natural, la forma natural de relación entre hombres y mujeres, y que cualquier otra cosa es antinatural e indeseable. Ahora estamos en el siglo XXI. Resulta que hay mucha inconformidad con la monogamia socialmente impuesta y han surgido modelos relacionales alternativos. Y muchos se preguntan si es buena idea o tiene sentido o vale la pena mantener la monogamia como norma obligatoria, seguir aferrados a ese modelo. ¿Cuál es la perspectiva? No hay perspectiva de que vaya a levantarse la prohibición oficial sobre la poligamia. Seguiremos siendo social y oficialmente monógamos. ¿Quién sabe hasta cuándo? Lo que sí se vislumbra es que habrá cada vez menos monogamia sexual, que cada vez más se relajará más y más la regla de exclusividad sexual. A propósito de lo cual, precisamente hay que señalar que objetivamente, en términos objetivos, esa regla no tiene ya razón de ser. Espero que la entrega haya sido de tu agrado e interés y será pues hasta la próxima.